Chile, tierra de volcanes, cordilleras y mar, un territorio moldeado por la fuerza de la geología. Es por eso que queremos que lo veas desde otro ángulo. Acompáñanos a hablar de fallas, terremotos e incluso de meteoritos. Porque la geología está en todo, en nuestros paisajes, en nuestra economía y en nuestra historia. Junto al geólogo Felipe Matthew, uno de los expertos que participó en esa epopeya, el rescate de los 33 mineros, aprenderemos y haremos un recorrido por el tiempo hasta conocer la riqueza que mueve a Chile en nuestro presente. Cada capítulo revela los procesos y el factor que nos convierte en una verdadera potencia natural. Esto no es solo ciencia, es el programa de Geología de Chile. El factor geológico, la riqueza de Chile. Chile es un país minero por excelencia, desde el cobre, pilar de nuestra economía, hasta minerales como el fierro, el oro, la plata y las tierras raras. Todos forman parte de nuestra riqueza geológica. En este capítulo exploraremos cómo se forman, dónde se encuentran y cuál es su importancia en el mundo actual. Hoy hablaremos de los minerales de nuestro país, comenzando con el cobre. Están las grandes mineras, ¿no es cierto? En general muchas de ellas son de capitales extranjeros, pero está la pequeña y mediana, como dices tú, y en la pequeña muchas veces está una mina a la vera del camino. La cantidad de mano de obra, lo que genera de trabajo el cobre en Chile es increíble, ¿no? En el norte es lo relevante y específicamente en el cobre, si bien hay desarrollo de otro tipo de minería, fierro, oro, plata, etc. El cobre es lo que más mueve, lo que más desarrolla. Cuando hablamos de la minería, normalmente hoy día asociamos a estas grandes minas, pero hay toda una historia detrás en términos de la pequeña y mediana minería que bien vale la pena hacer hasta un homenaje a ellos, porque en definitiva son los que en buena medida abren este camino hacia el desarrollo de las grandes minas. Hoy día Chile se posiciona en donde está, con más o menos el 30% de las reservas a nivel mundial, con lo que significa hoy día el cobre en el desarrollo del mundo en general. O sea, hoy día la electromovilidad, etcétera, lo básico es el cobre. Hay otras cosas que uno podría, la propia energía, tal vez la podemos generar de distintas maneras, pero ¿de qué manera conducimos esa energía? El cobre va a seguir siendo un elemento gravitante en ese desarrollo. Cuando uno ve una minera pequeñita, que es, ¿no es cierto?, es un túnel que empiezan a excavar buscando el cobre. Y cuando uno ve grandes, por ejemplo, como Chuquicamata u otras, que tienen un trabajo distinto, ¿está referido en qué? ¿A la capacidad que se tiene de extraer el cobre? Obedece básicamente al volumen que uno pretende explotar. En ese caso son estructuras tabulares, ¿no es cierto?, en general de reducido tamaño. Hay grandes vetas de todas maneras, pero es incomparable a los yacimientos que hoy día se explotan, que son a un tipo de yacimiento denominado pórfido y en este caso cuprífero. ¿Cómo se forman los yacimientos de tipo pórfido-cuprífero? Todo comienza con la subducción. Cuando una placa oceánica se hunde bajo una continental, se generan magmas ricos en metales, como el cobre. Este magma asciende y se acumula lentamente en cámaras magmáticas, a varios kilómetros de profundidad. Con el tiempo, el calor libera fluidos hidrotermales ricos en minerales, que ascienden por fracturas y grietas de la roca. Esos fluidos alteran químicamente las rocas, formando cuerpos minerales grandes y diseminados. Normalmente en el yacimiento, en el depósito, en la mina, no encuentro ese cobre puro. Yo lo encuentro como un mineral de cobre. Es constituyente de... Que hay que trabajarlo.
El proceso del cobre comienza en las minas, donde enormes camiones extraen el mineral desde las profundidades de la tierra. Luego el material pasa por un proceso de chancado y molienda, que lo reduce a pequeñas partículas para separar la roca del mineral útil. A través de distintos métodos, como la flotación y la lixiviación, se obtiene el concentrado de cobre, que contiene una alta pureza del metal. Este concentrado es fundido en grandes hornos, dando origen a los cátodos de cobre, láminas de metal que se exportan al mundo entero. Desde cables eléctricos hasta motores y dispositivos electrónicos, cada paso de este proceso conecta directamente con nuestra vida diaria. Estos grandes yacimientos parten, cuando se forman genéticamente, digamos, son minerales sulfurados de cobre. Vale decir, uno tiene minerales como calcopirita, por ejemplo, que es un mineral de cobre, o una bornita, que es un mineral de cobre, el producto de procesos de oxidación, ¿no es cierto? El agua hace su trabajo, ¿no es cierto? Todo. Y básicamente porque están ubicados además en el norte de Chile, donde yo tengo una aridez importante que me permite preservar esas zonas de minerales oxidados, que es un proceso posterior, digamos, no inicial cuando se forma el yacimiento. Yo en la parte alta normalmente voy a tener minerales oxidados de cobre, son minerales de muchos colores, azul, amarillo. Pero el cobre no es rojizo como el que vemos, como en su fase final. Colores más fuertes, ¿no es cierto? Estos azules, estos verdes, estos rojos, normalmente corresponden a minerales oxidados de cobre. Los otros minerales, la alternativa son minerales sulfurados de cobre. Ya. Y esos minerales sulfurados de cobre podría ser una calcopirita, una bornita. Una calcopirita, por ejemplo, la fórmula química es CuFeS2. ¿Qué significa? Tiene cobre, tiene fierro y tiene azufre. La misma piedra. La misma piedra. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Es buscar un proceso que me permita a mí extraer esas dos otras cosas que a mí no me interesan y dejar solamente el cobre. Eso lo tengo que llevar a concentrarlo, normalmente de 28 a 30% de cobre. Y ese concentrado yo tengo que tomarlo y fundirlo. Después en ese material es el que yo constituyo en esa barra, ¿no es cierto?, de cobre. Hay otra alternativa que es la lixiviación del cobre. Lo que hacen con el cobre son... El limpiar en alguna medida el concentrado que ¿correcto? Yo ¿qué es lo que tengo? Finalmente obtuve un concentrado que tiene un 28% de cobre. Yo quiero llevarlo lo más alto posible, el 99%. Obvio. Entonces tengo que limpiar estas otras cosas. Y eso es lo que hace la fundición. Y eso es lo que hace finalmente la fundición. ¿Tenemos cobre para mucho tiempo más? De acuerdo a los ritmos de producción que hoy día se tienen, ¿no es cierto? Estamos hablando de, por ejemplo, en el caso de Codelco, del orden de 1,2 millones de toneladas de cobre fino al año. De acuerdo a esos ritmos de producción, yo diría tranquilamente 100 años más. ¿Hay grandes empresas todavía que están en el exterior que tienen interés en el cobre chileno? O sea, para explotarlo. Las grandes mineras, las grandes compañías mineras del mundo están acá, o sea, todas, sin excepción, digamos. Te insisto en que este es un lugar geológicamente muy interesante para buscar cobre. El cobre es la gran riqueza de Chile, pero no está solo. Nuestro territorio también guarda otros minerales clave. El fierro, el oro, la plata y las tierras raras. Muchos sectores, muchos lugares que tienen este mineral tan importante. Mira, hay dos, y se asocia ahí un poco con la génesis, con la geología del área, pero como dato general, el fierro está presente en un montón de minerales, y esos minerales con pequeños contenidos de fierro. Entonces, cuando uno habla de yacimiento, son necesariamente concentraciones anómalas de un elemento en lo particular, de tal suerte que te permita explotar económicamente un sector. Se denomina la franja del fierro, y esa franja del fierro parte más o menos a la altura de Chañaral por el norte, entre Taltal y Chañaral. La primera mina de
de fierro que hay ahí es la mina Carmen. ¿Ya? Y después uno sigue avanzando por esa gran franja de fierro que termina finalmente en la zona de Ovalle. Imagínate, baja alto. desde Chañaral, prácticamente entre Chañaral y Taltal hasta Ovalle. Y ahí hay una serie de yacimientos de fierro que están asociados fundamentalmente, como te digo, a esa franja. Y ahí tienes Cerro Imán, por ejemplo, en Copiapó, una mina que está desde Copiapó saliendo hacia Caldera. Seguimos hacia el sur y está la mina Los Colorados, que es una mina que hoy día se explota a gran nivel por parte de la compañía de Acero del Pacífico. La CAP, correcto. Después tienes otras minas que no están en desarrollo, Bandurria, Guantemé, etc. Otra de las minas importantes en su momento fue Algarrobo, que en alguna medida le dio vida a Vallenar, por ejemplo. Esa mina se explotó, imagínate, desde el año 60. Y después, hacia el sur, finalmente llegas a otra de las minas que todavía está en explotación, que es Romeral. Si tú miras la minería del fierro, así como otros elementos que también se explotan, constituyen la vida en alguna medida de estas ciudades. Esos minerales de fierro, que fundamentalmente aquí lo que vemos son magnetitas y hematitas, esos son los minerales que habitualmente contienen fierro. Claro, que son los más comunes. Uno tiene bastante más fierro que el otro y por otro lado tiene la característica de que es magnético. Uno tiene un elemento químico que le interesa, que en este caso es fierro, pero que yo lo tengo asociado en un mineral que tiene, en este caso, fierro y tiene oxígeno, Fe2 o 3 o Fe3 o 4. Y yo de ahí tengo que sacar ese fierro. ¿Cómo lo hago? Una alternativa, por ejemplo, con el tema del fierro que es magnético, con imanes. El fierro o hierro rara vez se encuentra puro en la naturaleza. Normalmente está combinado con otros elementos, formando minerales como la hematita y la magnetita. La magnetita, que contiene más cantidad de hierro, tiene además una propiedad muy especial. Es magnética, lo que permite separarla fácilmente del resto del material usando imanes. En la minería, este proceso de separación y concentración permite obtener el hierro necesario para fabricar acero, herramientas, vehículos y gran parte de las estructuras que usamos en nuestra vida cotidiana. Así, lo que comienza siendo una roca en el desierto, termina convirtiéndose en la base del desarrollo industrial y tecnológico de nuestro país. De esa manera, yo ya limpio en alguna medida ese mineral, concentro en alguna medida ese fierro, pero hoy día, por ejemplo, en la zona de Huasco existe una planta de pellet, que es una procesadora de ese material. Lo que se hace es una bolita, ¿sí, no es cierto?, que es fundamentalmente de fierro, y esa es la que habitualmente es una de las alternativas de exportar Japón o China, lo que sea, y ellos funden ese material. Fierro, acero, ¿no es lo mismo? No es exactamente lo mismo, pero el acero en la práctica es algo que tú elaboras a partir del fierro, ¿no es cierto?, con un alto contenido de carbono además. Y eso es... O sea, al fierro le tienes que agregar carbono. Claro, y de repente cuando tú quieres aceros bien particulares, ¿no es cierto?, hay una serie de tipos de acero para distintos tipos de cosas, que sean más resistentes a esto o lo otro, se le ponen otros elementos que en definitiva te dé esa característica especial que tú estás buscando. Pero lo básico, el acero así como uno lo conoce, es fundamentalmente fierro y carbono. El fierro nace de un mineral, el acero se hace. Buena, exactamente así es. Ese fierro yo lo obtengo de manera natural y el otro lo tengo que hacer. Yo lo elaboro, yo lo proceso. Hablemos de negocio. ¿Cuál les conviene más para exportar? En algún momento se explotaba todo el fierro como mineral, sencillamente como mineral. Minerales de alta ley, normalmente sobre 40% del fierro. Hoy día, ya cuando no tienes además ese tipo de minerales, pero además hay otros requerimientos, que el cliente te dice, en este caso Japón o China, o el que requiera, dice, oiga, mándemelo, pero mándemelo como pellet, por ejemplo, es una alternativa. Y la otra alternativa, no, ¿sabe? Lo que yo requiero es acero, en definitiva, para efecto de la industria. Imagínate, para todo lo que es construcción en Chile, obviamente el tema del acero es fundamental. Y por otro lado,
hay un tema también estratégico, pero además el tema de la construcción. O sea, hace un tiempo recuerda que se paró la fundición de Huachipato. O sea, nos quedamos sin... Compañía Acero Pacífico, ahí funciona, ¿no? Claro. O sea, nos quedamos sin acero fabricado en Chile. Entonces empezamos a importar acero. Y ahí hubo toda una lucha ahí con China, ¿no es cierto?, con los aranceles, etcétera, etcétera. La pregunta es si el acero que vamos a traer de otro lado. Hasta ahora, en general, los edificios no se nos han caído con todos los terremotos que hemos tenido, pero tenemos muy buen acero. ¿Vamos a seguir contando con ese mismo acero? Entonces traspasan más allá de lo meramente geológico, minero o comercial, ya se llega a un punto obviamente estratégico. Prácticamente todos los minerales tienen un componente principal, que en este caso, ¿no es cierto?, estamos hablando que o explotamos zonas normalmente, ojalá sean magnéticas porque nos facilita mucho más las cosas, pero pudieran ser, y eso es la magnetita, un mineral específico de fierro, pero podría ser también una hematita, ¿no es cierto?, que también tiene contenido de fierro. Pero además, adicionalmente, independiente que lo mayoritario es fierro y oxígeno en ambos minerales, normalmente hay como una suerte de impurezas que vienen en muy pequeñas cantidades asociados a este fierro. Entonces podríamos tener vanadio, podríamos tener cromo, podríamos tener níquel, otras cosas que económicamente pudieran ser súper relevantes, y a lo mejor es preciso que empecemos a poner ojo y que, oye, además del fierro que yo le estoy sacando a esta cuestión, ¿y qué tal si tiene altos contenidos de vanadio, por ejemplo? El mineral base es el que yo pretendo económicamente sacar partido. Pero eventualmente pueden tener otros contenidos que me lo hacen aún más interesante. Por ejemplo, en el caso del propio cobre, que tenga un poquito de oro, que tenga molibdeno, pudiera tener ese mismo yacimiento un poquito de plata. No necesariamente yo voy a extraer ese como mineral, porque de repente esas otras cosas que pudieran aparecer como impureza se me hacen económicamente más relevantes. Hablaste de oro y hablaste de plata. Correcto. Tenemos oro, tenemos plata. Y hemos tenido cosas súper interesantes en la historia de Chile. La mina Chañarcillo, por ejemplo. La explotación de la mina Chañarcillo cambia la realidad de la zona de Copiapó del norte. La mina de Caracoles, por ejemplo, esa mina definitivamente cambia la economía del mundo en su momento. Fue en el caso de la fiebre del oro en su tiempo en Estados Unidos, California. Caracoles es un buen ejemplo de que el hallazgo de un yacimiento de esas características hizo mella en bolsa en todos lados. En algún momento se pone algo así como de moda, hoy día, por ejemplo, el tema del cobre, el tema del litio, todo el tema de electromovilidad. Pero aunque uno no crea, hay cosas en tu propio teléfono. Tu teléfono necesita un poquito de oro. Y a lo mejor un poco de titanio y un poco de vanadio. Cada descubrimiento mineral tiene un impacto que va más allá de la economía. Está presente en los objetos que usamos todos los días, desde los teléfonos hasta los vehículos eléctricos, mostrando la importancia estratégica de estos recursos. En el caso nuestro, teniendo plata, la necesidad de generar mayor cantidad de plata es menor, por ejemplo, ya que hemos hablado tanto del cobre. En la práctica también obedece a que no necesariamente nosotros tenemos los más grandes o los mayores yacimientos de plata o zonas donde se vive constantemente en exploración. Y a mí no me extrañaría que mañana o pasado digan, oye, ¿sabes qué? Al interior de Copiapó, donde hay una zona interesante en términos de oro, hay varias minas de oro grandotas ahí en Copiapó, que incluso hay anuncios por ahí en el sentido de que podríamos convertirnos en uno de los mayores productores, si es que efectivamente esas minas se desarrollan. Y no sería extraño que vuelvan a la carga, porque además cada día hay mayor tecnología, ¿no es cierto?, que te permite procesar de una manera distinta. Hay una mayor demanda, tanto de oro, plata y otros elementos. Apareció por ahí el presidente de Estados Unidos hablando algo de las tierras raras.
¿Las tierras raras son qué? ¿Raras como que no tienen nada? Pero en alguna medida son raras, raras en términos de cantidad, de cantidad en la naturaleza. Que efectivamente son raros de encontrar. ¿Por eso son tan atractivos? Y se requieren para tu teléfono, para celular, para tecnología, para un montón de cosas, se requiere de esos elementos. Son parte constituyente de electromovilidad, un montón de cosas que hoy día se requiere de esos elementos. Ahora, son tan raros y escasos que por eso es que se les busca y se les requiere con urgencia. Pero no solo los minerales son relevantes. Un tema esencial para la minería es el agua. ¿Qué pasa con el agua? Se dice que el agua es otro elemento fundamental en la vida del planeta, que las mineras se llevan todo el agua dulce para su funcionamiento. Es un buen discurso, creo yo. Tal como te decía, yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo. Hoy día la gran mayoría de las mineras están optimizando sus procesos y la gran mayoría de las mineras están trabajando con agua desalada. O sea, eso es un hecho. Sí, claro, es una inversión que hace estas mineras para poder ocupar agua del mar. Todas las mineras están conscientes de que efectivamente hay un consumo de agua que se requiere. Chile es un país que guarda tesoros bajo su tierra: cobre, fierro, oro, litio y tierras raras. Recursos que han transformado no solo su economía, sino el mundo entero. Cada mina, cada yacimiento, conecta con nuestra vida diaria, desde los cables que llevan electricidad hasta los teléfonos que usamos. Pero más allá del metal y del mineral, hay un recurso aún más vital: el agua. La minería ha aprendido a respetarla, a tratarla y a usarla con responsabilidad, recordándonos que el desarrollo y la sostenibilidad deben ir de la mano. Así, la riqueza de Chile no es solo lo que extraemos, sino lo que aprendemos a proteger y valorar. Este capítulo de hoy refleja más que nunca el origen y la idea de este programa: el factor geológico, la riqueza de Chile. Gracias, Felipe. Nos vemos. Ok.